Muy bien, una excelente jornada para todos los que nos visualizan a través de YouTube. Para nosotros es un gusto abordar la evolución del derecho, iniciando desde la página 166. A su servidor le corresponde abordar lo que es el derecho consuetudinario, pero solo sinónimos, entre los cuales se nos define como derecho indígena o sistema jurídico maya. Más adelante mis compañeros tienen a bien desarrollar lo que es el derecho consuetudinario. El texto avanza y ya entra en el derecho precedente. Se nos da la aclaración de que precedente pues es algo que existió antes en el espacio-tiempo, y se nos habla sobre el precedente administrativo y el precedente judicial, que son situaciones que sirven de base para situaciones que se presentan posteriormente. Y para el caso del precedente judicial, en el caso guatemalteco solo la jurisprudencia se puede aplicar. El texto continúa en lo que es la realización del desarrollo del derecho. Pues no podemos hablar de su evolución sin su desarrollo, ¿verdad? Se nos indica que es la necesidad del ser humano de organizar a la sociedad, de poder organizar las relaciones sociales, y es por esta razón que se involucra y se inicia en el derecho para poder garantizar la convivencia social amena y la vida a sí mismo, ¿verdad? Lo que viene siendo garantizarlas para todos y poder contextualizar lo que es la convivencia social. Se continúa, pero ahora se nos presenta lo que es una historia, un orden cronológico del derecho, que nos presenta 8 etapas importantes, pero para la síntesis utilizaremos solo 5. Iniciando en el conocimiento de los derechos primitivos, es la base fundamental del derecho, donde se inicia esta historia, avanzando al derecho romano, que se divide en dos etapas muy importantes, como lo son la etapa romanizadora y la etapa del derecho canónico justiniano. Se avanza al sistema visigodo, al derecho visigodo, donde se nos explica que el derecho visigodo pues es una vertiente del derecho germánico. Incluye el derecho medieval, español y musulmán, y específicamente en el derecho español se abarcan 3 tipos de derecho, como lo son derecho romano, derecho germánico y derecho canónico. Asimismo se avanza al derecho común, donde pues ya es un contexto más a nuestra época, un contexto un poco más avanzado, y pues se inicia en Europa, precisamente en España en el siglo XII. Asimismo se avanza al derecho moderno, que pues es lo que ya conocemos como algo más actual, y el derecho moderno incluye el derecho de las Indias, que pues se da para que se puedan otorgar ciertos derechos a los nativos que estaban siendo explotados. A continuación les cedo el tiempo a mis compañeros para que puedan continuar con la evolución del derecho. Ahora les voy a hablar sobre las ideas jurídicas. Para que nosotros podamos comprender de mejor manera el desarrollo y origen del derecho, debemos comprender que podemos tomar al derecho de diferentes perspectivas. ¿Cuáles serían estas? Al derecho como ciencia, el derecho subjetivo y el derecho objetivo. De igual forma, nosotros debemos saber que el derecho ha atravesado diferentes corrientes filosóficas a través del tiempo. ¿Cuáles son estas corrientes? Entonces podemos mencionar al justnaturalismo, a través de la cual se considera que las normas o derechos son propios del ser humano. También es importante mencionar que los primeros cristianos son los primeros justnaturalistas. La siguiente corriente filosófica es el positivismo jurídico. En esta corriente, la principal tesis es la separación conceptual de la moral y derecho. ¿Esto qué es lo que supone? Supone un rechazo a la vinculación lógica o necesaria entre ambos. También podemos mencionar al sociologismo jurídico. El sociologismo jurídico va de acuerdo a la conducta social, la cual es aquella clase de comportamiento humano que se relaciona con el comportamiento de los demás y se orienta hacia él en su propio curso. Lo importante dentro de esta corriente es la jurisprudencia y no la legislación. Y por último, hablar sobre el marxismo, la teoría del derecho que concibe y estudia el fenómeno jurídico desde perspectivas marxistas. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, basado en la epistemología materialista y la metodología historiodialéctica.
donde se pueden encontrar análisis del derecho desde categorías del marxismo clásico del siglo XIX. Dentro de esto también es importante mencionar a la formación de la costumbre. La costumbre se podría pasar a considerar como la más antigua fuente formal del derecho, y siendo esta también imprescindible de la cultura de un pueblo, inclusive siendo un tejido conjuntivo necesario para la constitución de una nación. Debemos también aprender a diferenciar la costumbre jurídica, que se entiende como la práctica habitual usual del proceder que desde tiempo inmemorial está arraigado en los de la cultura de un pueblo, inclusive siendo un tejido conjuntivo necesario para la constitución de una nación. Debemos también aprender a diferenciar la costumbre jurídica, que se entiende como la práctica habitual usual del proceder que desde tiempo inmemorial está arraigado en los pueblos y en las sociedades. La costumbre jurídica tiene la ventaja de ser más democrática y sus reglas más específicas y prácticas. Esta misma también tiene gran importancia en el derecho internacional. La costumbre jurisdiccional se forma luego de que determinadas prácticas sociales se realicen lo suficiente como para ser integradas dentro de la ley. En Guatemala, el organismo judicial establece que quien tiene la función jurisdiccional es única y exclusivamente la Corte Suprema de Justicia y los juzgados que se encuentran determinados por la ley. El derecho consuetudinario es un derecho generacional y generalizado. Es generacional ya que se transmite de generación en generación. Es generalizado ya que todos dentro de la sociedad o comunidad deben compartir el pensamiento de que cierta práctica está mal para que éste pueda funcionar. Se encuentra integrado principalmente por la costumbre. Actualmente no se conoce ningún autor sobre este derecho. Es una práctica lenta y poco funcional. Dentro de los antecedentes de la cultura maya encontramos 3 periodos: periodo preclásico, clásico y posclásico. En el primero encontramos una concentración del poder, en el segundo estados dinásticos y en el tercero encontramos una decadencia en la cultura maya. A partir de este último vemos cómo se han silenciado las costumbres. Esto también gracias a los gobiernos que han estado de paso en Guatemala. Dentro de las características del derecho consuetudinario encontramos que es oral, tiene juicios que ahorran muchos gastos, ya que no se necesitan llenar los requisitos que usualmente se llenarían. Dicho intermediario que participa en estos juicios debe constar con bastante paciencia, ya que debe intervenir para lograr un beneficio general, un bien común. Vamos a explicar lo que es el derecho consuetudinario, y esto es basado también en los usos sociales. Esto quiere decir que es la costumbre. Entonces, la costumbre es el derecho consuetudinario, que es una fuente del derecho no escrita y no está codificada como la ley. Y al no estar escrita, se transmite de una forma oral. Esto se emana de una comunidad de personas mediante un consenso. O sea, esto quiere decir de que las personas llegan a un acuerdo sobre una actividad o tienen el mismo pensamiento, así como las obligaciones y los derechos tampoco están escritos, y todo esto se va a pasar de generación en generación, lo que quiere decir la costumbre, que se trae desde años atrás. Todo esto dice que se va a pasar de una manera oral. El derecho consuetudinario o la costumbre se pasa de generación en generación y produce lo que son derechos y obligaciones. Conceptualmente es un término opuesto al derecho escrito, ya que el derecho consuetudinario viene a ser el eslabón que nos lleva al derecho formal, y es ahí donde el legislador debe convertirla en una fuente escrita. Dice que el derecho escrito o legislado, es decir, el derecho creado por el poder legislativo en conjunto con el poder ejecutivo. Es decir, que se refiere al derecho
que es elaborado por un órgano específico dotado de la facultad para poder crear normas generales y abstractas, y que para que este derecho pueda tener la característica de derecho escrito, es menester que él o los documentos en que aparezcan normas sean promulgadas por una autoridad competente como derecho del país. Entonces, les agradecemos mucho su atención y esperamos que puedan ver el video y puedan comprender los temas que se explicaron. Muchísimas gracias.